Del liberalismo al peronismo, la Iglesia y el ejército. Entre 1930 y 1943, Argentina vivió la etapa de la crisis del liberalismo y el ascenso del nacionalismo. No es una peculiaridad de la historia argentina, más bien se diría que es una tendencia global del mundo occidental en general, de un lado y del otro del Atlántico. Las características que asumió, sin embargo, en la Argentina esta crisis del liberalismo tiene ciertas peculiaridades. No tanto por el tema económico, porque la crisis del libre mercado es una crisis universalizada y las presiones para pasar a modelos más estatistas, a modelos más proteccionistas fue generalizada. También es común en el mundo la tendencia a la crisis del sistema liberal democrático, pero lo más relevante es cómo en la Argentina se manifestó el ascenso del nacionalismo. ¿Qué fue el nacionalismo argentino que empezó a manifestarse con extraordinaria fuerza en los años 30? El nacionalismo argentino fue esencialmente un nacionalismo de raigambre hispana y por lo tanto fue un nacionalismo católico, un nacionalismo que veía en el catolicismo el fundamento de la identidad nacional y estaba basado por lo tanto en un profundo y radical antiliberalismo como contraposición no simplemente al sistema institucional y político de la Argentina liberal, sino que también a los valores filosóficos de la Ilustración de la cual el liberalismo era descendiente. Y por eso si nosotros asistimos a la crisis del liberalismo en los años 30 en la Argentina, lo que vemos es una decadencia cada vez más fatal de las instituciones típicas del liberalismo, o sea, el Parlamento, los partidos políticos, las libertades individuales, y al revés vemos el ascenso de las típicas instituciones, o más bien las corporaciones típicas del imaginario católico tradicional. En particular vemos el ascenso de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia. Se asiste a un verdadero revival de ambas instituciones, la cruz y la espada, símbolos típicos de la tradición hispana en toda Latinoamérica. Claro que si en la Argentina esta reacción se dio con extraordinaria fuerza, se debe tanto al legado de tipo hispánico de la colonia como a una circunstancia bien típica de Argentina, la inmigración. La grandísima mayoría de los inmigrados eran católicos, hispanos e italianos, que por lo tanto precisamente en la religión, en los valores comunes de la religión, veían el factor de inclusión en una sociedad de la que todavía no formaban parte. Así que el nacionalismo católico argentino, que va creciendo, postula no su inclusión en el orden liberal democrático, sino la restauración de un orden que en esa época se terminó llamando un nuevo orden cristiano. O sea, un orden cristiano que se basaría en elementos institucionales, en una concepción del poder, en un concepto de la organización social radicalmente opuestos al de la liberal democracia. Ya no se trataba, por lo tanto, de reformar el sistema, como decían los hombres de la época, sino de derribar el sistema para crear uno totalmente nuevo. El nuevo sería una especie, o no tan una especie, directamente una restauración del reino de Dios en la tierra.